Así que vamos a contar un poco porque está el mundo pendiente. Este era un posible candidato con muchas chances de ser el nuevo presidente de Corea del Sur. Gracias, Javi. En minuto estamos con ese tema. Bien, vamos a tomar contacto con Hugo Spinelli, nuevamente especialistas en epidemias, así para escuchar su opinión, por cierto, siempre muy acertada con respecto al avance de la pandemia y lo que se está haciendo a nivel de gobierno nacional, provincial y municipales. Hugo Spinelli, feliz Día de la Independencia, muy buenos días. Igualmente, feliz día para ustedes. Bien, ¿qué análisis hace usted a este momento de todo lo que se está haciendo, lo que estamos viviendo con respecto a la cuarentena y a la pandemia de COVID-19 en Argentina? Bueno, estamos yo creo que es el momento más difícil de lo transcurrido hasta el momento, hasta ahora. Es decir, el número de casos está aumentando de manera preocupante. Vamos a ver si estas 2 semanas logran aplanar amesetar la curva. Va a haber que seguirlo día a día. Esperemos que sí podamos disminuir la cantidad de casos y ojalá sea el pico tan esperado. Pero, como siempre se ha dicho, el pico lo vamos a ver retrospectivamente. Claro. Es imposible predecirlo, el pico. Doctor, la semana que viene se van a reunir Larreta con Kicillof y van a analizar justamente los resultados de estos próximos 4 días. Sabemos y conocemos que los fines de semana generalmente los testeos son menores y por eso los lunes tenemos un número más reducido de casos. ¿Es conveniente que se resuelva algo la próxima semana sabiendo que tenemos 4 días por delante en donde los testeos no van a ser la misma cantidad que se hacen a diario en semana, en día hábil? A ver, el diálogo entre las dos jurisdicciones es fundamental porque el problema no es ni de la ciudad ni de la provincia, sino del AMBA. Ese diálogo es un diálogo que va a tener que, ojalá, tuviera capacidad predictiva. Es un diálogo que no estamos parados y eso. Lo que se está complicando también es porque la gente está cansada de la cuarentena y la economía, la microeconomía también está muy afectada. Es decir, que señala lo que hemos dicho desde el inicio. Es una situación sumamente compleja y quienes gobiernan están enfrentando una situación sumamente difícil. Hay que juntar muchas variables y ver. Yo celebro el diálogo político porque si no podría ser trágico, como lo es, por ejemplo, en otros países, en nuestro querido Brasil, Estados Unidos y otros países más del continente. Esperemos que se priorice la racionalidad sanitaria y la racionalidad política, en el buen sentido de la política, y no la mezquindad partidaria. Bien, ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente en lo que es el conurbano bonaerense, 2.222 casos. Es como que se ha disparado. Entramos en una zona como de descontrol en donde todas las variables por ahí ya se escapan de lo que pueden hacer en cuanto a contención las autoridades sanitarias. Esperemos que no. Cuando hay circulación del virus es más difícil aplicar aquello de los controles de brotes y eso. Pero bueno, hay que seguir peleando hasta el último momento. Yo no tiraría un mensaje apocalíptico. Me parece que hay que seguir trabajando y combatiendo y haciendo lo posible. Claro. Vamos a ir viendo el número de casos que hay. Es cierto que la provincia de Buenos Aires tiene una situación de desigualdad mucho más marcada en las características y en la extensión. Por lo tanto, es mucho más difícil el trabajo en la provincia de Buenos Aires, donde lo que le ha agregado a América Latina a la pandemia del COVID son las fuertes desigualdades y las formas de urbanización de esas desigualdades. Entonces, esas formas de urbanización entre comillas, esas desigualdades, generan un escenario que en el resto del globo no estaba así tan claro. Y es lo que está peleando. Ahora, cuando uno mira los números de Argentina contra el resto de los países del continente, la estamos llevando bastante bien comparativamente. Bastante bien. Si comparamos los muertos de Argentina con los de Chile, ya es un ejemplo claro, cuando Chile tiene mucho menos población que Argentina. Hay que seguir trabajándolo, paciencia y contemplando en esa cuestión que es tan compleja como lo del COVID, son los humores de la gente con el encierro y los problemas de la macro, meso y microeconomía. Sí, sin lugar a dudas, usted dijo allí la palabra que siempre rescatan también otros especialistas, es como
paciencia y no angustiarse y no estar preguntando constantemente, bueno, ¿cuándo termina la cuarentena? Y el 17, ya abrimos la puerta. Genera No, más y bueno, ¿y qué ansiedad pasa con lo eso. otro? ¿Cuándo terminamos? Es como que, y las autoridades dicen, esto se va viendo como de día a día, ¿no? Cómo va evolucionando los Es casos, cómo fácil los frenamos, ¿no? decirlo, pero después cuando nos toca la propia subjetividad, sabemos Exacto, que sí, lo puedo entender, pero se me hace más difícil soportarlo. Y totalmente. esa capacidad de soportarlo tiene que ver con el lugar donde vivo, las relaciones al interior del lugar donde vivo, la posibilidad de salir o no salir de la casa. Eh, entonces ahí entran una cantidad de variables que en su diversidad desconocemos, desde la persona que vive sola, desde la persona que vive sola y es un adulto mayor y vive en un edificio con escaleras, y entonces hay una cantidad de variables que hace imposible predecir esas cuestiones. Y es gente que tiene, como todos nosotros, cada uno de la propia subjetividad, montones de dimensiones, que ahí se le escapa a un gobierno. El gobierno tiene que estar preocupado con el control de casos y contagios. Ahora, eso no impide que esas ansiedades, esa angustia, que son propias, además constitutivas del ser humano, entren y se disparen. Lo cual para nada estoy justificando las actividades irresponsables de hablar de la dictadura de la pandemia y todo eso, no, hay que entenderlo, en vez de plantearlo como dilema simple, lógica, causa-efecto, pensarlo en términos de complejidad, pensarlo en teorías del caos, pensarlo en lógicas del laberinto, y entonces vemos el desafío que se tiene por delante en combinar cuestiones como la pandemia, las subjetividades y la economía, donde hay que priorizar en algunos momentos alguna otra cuestión e ir viendo cómo se trabajan con las otras dos dimensiones. No hay nadie en su cabal o con sentido de responsabilidad puede plantear respuestas fáciles. Quien los haga, y ojo que hay profesionales que lo están diciendo, son unos irresponsables. Bien. Irresponsables bajo todo punto de vista. Spinelli, por último, estuve allí leyendo un informe y un trabajo muy importante que están haciendo especialistas de la UBA sobre cómo va afectando psicológicamente las distintas etapas de las cuarentenas a las personas, ¿no? Y decía que en este último informe, con esta nueva etapa de la cuarentena, preguntando las palabras que más utiliza la gente cuando se manifiesta, y hablábamos de esto, ¿no? Angustia e incertidumbre. Y también otro dato es que el grupo etario entre los 20 y los 29 años son los que más están sufriendo la cuarentena. Sí, pero a ver, no solamente, además se cambiaron los referenciales del sentido común. Exactamente. Fuera de la pandemia hubiésemos dicho, uy, che, qué bueno, un fin de largo. Claro. Uy, qué bueno, no trabajo. Hoy estamos en una situación paradojal. Tengo un relato de ayer en el cual una persona de trabajo doméstico que se le está pagando su salario, no está trabajando hace 4 meses, y en un diálogo con su empleador, la empleada manifiesta angustia de querer salir y querer volver al trabajo. En términos abstractos, era imposible de pensar hace 5 meses que un trabajador que le estaban pagando el salario y no tenía que trabajar, me dice, uy, qué bueno, qué buena esa situación. Es decir, dirigentes gremiales que preguntan en la universidad si pueden volver a trabajar. Es decir, que elementos que eran propios de lo deseable del fin de semana largo, que estuvieras en tu casa y te pagaran el salario, hoy se transforman en un problema. Son situaciones impensadas. Y esas situaciones que estamos enfrentando, que responden a lo impensado, también son desestructurantes. Era lo que ambicionaba